Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias Laura por tus palabras, como siempre, maravillosa. También Ignacio, gracias por hacernos anfitrión. El tratamiento de Madrid ha sido espectacular, sobre todo los compañeros jóvenes madrileños ya. Ayer nos hicieron un poco de tour turístico por la capital. Y nada, la primera ponencia trata de la importancia de los jóvenes en el partido, que la va a dar Ignacio Aguado. Ignacio, como bien sabéis, tiene 31 años, perfectamente se hubiera podido inscribir al campus, representa lo que es los jóvenes dentro del partido, ya con su corta edad ya liderando el proyecto en Madrid. Vamos a hablar un poco de él. Diré que es triple titulado en Derecho, AD y Política, si no me equivoco, máster en Recursos Energéticos, donde sí que ha ejercido su labor profesional, hasta que en la actualidad es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Como aficiones es el deporte, especialmente el waterpolo. No diremos quién, porque la prensa ya sabemos cómo es, pero su nombre en clave es Albert Rivera. Y nada, ya sin más preámbulos os dejo con él. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que estoy encantado de estar hoy aquí. Es increíble lo que habéis conseguido desde jóvenes y ahora en una sala como esta, organizar todo, que hayáis comprometido, que nos hayamos comprometido tanta gente a venir. Yo creo que es un motivo de orgullo, que hay que estar contentos, satisfechos, que hay que seguir así y que el año que viene seguramente habrá más gente, habrá que buscar otra sala más, porque esa es el sino de Ciudadanos. Cuando piensas que ya tienes todo conseguido, que has conseguido mucho, pues todavía queda mucho más por conseguir y por trabajar. Así que os animo desde ya a que jóvenes sigáis en esta palanca de cambio, que sigáis organizados como estáis, que estáis funcionando muy bien, que sigáis creciendo, que sigáis estando unidos, porque creo, como decía Albert, que sois el futuro, sois lo que tenéis que apretar los machos a los de arriba, o somos, porque yo tampoco me quiero desligar de jóvenes, yo tengo 32, o sea que podría ser perfectamente... Bueno, jóvenes hasta los 30, ¿no? Bueno, no me quedamos. Casi, en segunda opción. Vale. Bueno, pues nada. No he tenido presentación porque bueno, sé que son las 10 de la mañana y imagino y veo algunas caras de no haber dormido las 8 horas de rigor. Así que tampoco quiero aburriros mucho. Me gustaría que fuera una charla dinámica, que una parte importante de la charla la dediquemos a preguntas y respuestas, que creo que es lo que os puede interesar más. Viniendo para acá pensaba, digo, ¿qué les puedo contar que les interese o que me habría interesado a mí que me contara alguien que esté dando una ponencia hoy a las 10 de la mañana? Y tenía muchas preguntas en la cabeza, así que prefiero que os cuente un poco quién soy, aparte de lo que ha comentado el compañero, por qué estoy aquí, por qué ha crecido Ciudadanos, cuál es mi visión, y luego si queréis pasamos a un turno de preguntas, donde vamos comentando lo que os apetezca. Mira, yo soy de Madrid, de padres madrileños y abuelos madrileños, cosa que es rara aquí en Madrid, porque siempre es una ciudad de acogida que reúne un montón de gente de muchas zonas de España y del mundo. Bueno, pues es de Madrid de tradición. Y me crié en un barrio de clase media, en el barrio de la Estrella, en los que, no sé si hay mucha gente de Madrid por aquí, pero algunas caras de Madrid. Y bueno, estudié en un colegio concertado hasta los 18 años y luego estudié en ICABE, en la Universidad de Comillas, hice Derecho y Empresas. Pero siempre me ha gustado la política, la verdad es que lo reconozco desde pequeñito, y en mitad de carrera, en cuarto de carrera, empecé Ciencias Políticas en la Autónoma. Luego, la verdad es que cuando estudias Ciencias Políticas te llevas un poco de decepción, porque de política no hay mucho. De hablar en público, de ideario, de mensaje, de eso no se estudia otra cosa, en políticas. Ya os lo digo para los que tengáis intención, que no os llevéis a engaño, que en Ciencias Políticas se estudia la administración del Estado, se estudia cómo funciona el Estado en general, se estudia algo de ideología, pero la política del día a día no se ve. Estudié políticas en la Autónoma y antes de terminar me fui a trabajar a Liverpool. Estuve trabajando allí 6 meses, más o menos, en un despacho de abogados y volví para terminar la carrera, Ciencias Políticas, y para empezar a trabajar en una multinacional energética, que es donde he estado estos últimos 7 años, en Unión Fenosa Gas. He estado 7 años trabajando primero en regulación, en la gestión de intereses de mi empresa, defendiendo los intereses de la empresa en España y en Europa, y luego en los últimos años he estado como responsable del Departamento de Planificación Operativa e Inteligencia de Negocio. Son 7 años, no es mucho, pero bueno, sí que es verdad que es una experiencia profesional.
Lo que no tengo es experiencia política, por eso entiendo que no me hayan pedido hablar de experiencia política, me han pedido hablar de otra cosa. Mi experiencia política se resume a estos últimos meses, donde se ha intentado hacer lo mejor posible, estoy intentando hacer lo mejor posible, pero no puedo hablaros de grandes trayectorias. Puedo hablaros de valores y de lo que hemos visto aquí en Madrid desde que yo me afilié en 2013 al partido, en junio de 2013, hace nada, y éramos 30 afiliados en toda la comunidad de Madrid, 30. Y nos reuníamos pues casi como vosotros al principio, en el BIPS. Allí tengo a un compañero de este municipio de Andadura, Ismael, que está aquí con nosotros. Bueno, pues éramos muy poquitos, nos reuníamos ahí y estaba todo por hacer. La relación con Barcelona era mínima, porque prácticamente la población aquí en Madrid estaba deshecha, estaba hibernando. Y empezamos a hacer cosas, pues sobre todo organizando cafés, reuniones de trabajo, buscando más afiliados, y la cosa empezó a crecer, el partido poco a poco, claro. Y en diciembre de 2013 decidí presentarme a la Junta Directiva. Había 2 vacantes, como sabéis aquí hacemos todo por primarias, las juntas directivas también. Pues, había 7 personas en la Junta Directiva, hubo 2 vacantes, me presenté junto con otros compañeros, salí elegido y desde enero de 2014 soy miembro de la Junta Directiva, de la ex Junta Directiva, porque ahora os cuento qué ha pasado en Madrid, imagino que muchos lo sabéis, de la antigua Junta Directiva de Ciudadanos Madrid y portavoz de Ciudadanos en la comunidad. Los últimos meses, como habéis visto todos en medios y a nivel interno, han sido de locos. El partido ha subido el número de afiliados, pues hemos pasado, ya os digo, del 30 en la Comunidad de Madrid a más de 5.000 en la comunidad, más de 3.000 solamente en Madrid ciudad. Eso nos llevó, y entronco con lo que os comentaba antes de la Junta Directiva, a que la dirección de Madrid había que dividirla, como está por ejemplo en Barcelona, donde hay distritos, hay barrios con su propia agrupación. Bueno, pues aquí en Madrid también hubo que hacer lo mismo. Hemos dividido la ciudad de Madrid en 21 distritos, 21 agrupaciones. Por eso ya orgánicamente a día de hoy no tengo ninguna responsabilidad. Tengo responsabilidad del Parlamento, aquí en la Asamblea de Madrid, que no es poca, así que no me quejo. La verdad es que el crecimiento, no solamente en Madrid, que ha sido brutal. Tenemos a día de hoy casi 50 agrupaciones creadas, sin contar los distritos nuevos. Yo creo que con los distritos nuevos superamos los 70 agrupaciones. Hay 137 concejales en Madrid, 17 diputados y seguimos creciendo. Y esto nos lo cuentan hace 6 meses y no se lo cree nadie. Que hayamos llegado a esto es imposible, pero casi no tenemos tiempo ni de mirar atrás, porque esto sigue creciendo y como te pares a mirar, pues te llevan por delante. Entonces hay que empezar a seguir mirando al frente, ser conscientes de lo que estamos encabezando, de lo que somos, y sí que es verdad que dedicarle un tiempo a intentar entender por qué hemos llegado aquí, aunque sea para crecer sanos. Y yo creo que hay varias razones que nos han llevado aquí a todos, a Ciudadanos, a nosotros en Madrid, en toda España, esta expansión del partido. Una de ellas es la ilusión, que yo creo que esto no lo tiene el resto de partidos, y es que se nos ven las caras. Ahora mucho, un poco menos, estáis dormidos, pero sé que en el fondo yo veo la ilusión y lo demostráis todos los días. Una ilusión que es consecuencia de 2 cosas. Primero, de la credibilidad del mensaje, que es muy importante y otros partidos no tienen, y esa credibilidad a su vez deriva de la coherencia del mensaje. Es decir, cuando eres coherente eres creíble, y si eres creíble ilusionas. Y sobre todo ilusionas cuando eres capaz de aunar necesidades individuales o maneras de entender la vida individuales que luego se juntan en uno, ¿no? Es decir, nosotros, yo creo que a nivel individual hemos identificado durante años problemas en España, pero nos faltaba un proyecto que nos uniera y que nos ilusionara. Y esto es lo que es Ciudadanos, ni más ni menos. Imagino que no tengo que explicaros la importancia de los proyectos colectivos, porque estáis aquí y es porque creéis en un proyecto colectivo. Mucha gente no cree en proyectos colectivos, está en su casa y está en la piscina, que me parece muy respetable y muy bien, pero vosotros creéis en que se pueden cambiar las cosas, creéis en proyectos en común y eso os hace distintos. Pero no solamente vale con creer en proyectos comunes, hace falta tener un proyecto, hace falta tener un equipo que proponga ese proyecto y que, como decía antes, sea coherente y sea creíble, y eso es lo que tiene Ciudadanos, y eso genera ilusión, y la ilusión no se paga. El salir el 12 de diciembre a la calle y ver una carpa de Ciudadanos con afiliados o jóvenes pasando frío con los guantes, eso no se paga con dinero, no lo paga el PP, no lo paga el PSOE. Eso es una cosa que tú te crees, que sales a la calle, que lo haces porque estás convencido de lo que estás haciendo es lo mejor, que te llena a ti personalmente, que contribuyes a un proyecto común, que es España, que te lleva ahí porque estás harto de estar harto, que es lo que digo siempre, y ya no quieres dejar pasar ni un minuto más. Y esto no lo consiguen otros partidos políticos, pero ni PP, ni PSOE, ni Podemos, ni nadie. Esa ilusión que se ve en las calles cuando pasas por las carpas, o cuando ves a jóvenes o te paran por la calle, eso es único, y eso es lo que tenemos que mantener. Y esa ilusión es la que nos ha llevado a las instituciones,
es la que nos va a llevar a más instituciones, pero no es el único valor de Ciudadanos. Creo que es importante la ilusión, pero para mí lo más importante es la libertad. La libertad que sentimos, o que yo personalmente siento, al estar en este proyecto. La libertad de decir, estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta, como me gusta, y una cosa muy importante que tampoco pueden decir la mayoría de los partidos, y es que cuando no me guste, cojo y me voy. Y esa libertad te da una fuerza para hacer lo que tú crees, para tener convencimiento, para mirar a la gente a la cara, para no tener que estar pidiendo favores, ni devolviendo favores, ni teniendo que buscar argumentos para justificar algo en lo que no crees. No, es que yo, hablo en el caso personal, yo creo en lo que hago, estoy aquí libremente, lo defiendo, y si un día, por lo que sea, no me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta lo que veo, o no me gusta cómo van las cosas, cogeré y me iré. Y eso, en mi mínima experiencia política que he visto durante las últimas semanas o meses, no mucha gente lo puede decir en política, porque no tienen dónde irse. Porque viven de la política y han hecho de la política el fin en sí mismo. Su fin es la política, su fin es estar aquí. Entonces, cuando tu fin es la política no es un medio para cambiar las cosas, entonces tu obsesión es seguir ahí, que sea tu poltrona y que sea tu lugar donde desarrollarte, donde crecer, regenerarte, reproducirte y morir. Porque no hay vida más allá de la política, entre ellos mismos son absolutamente endogámicos. Se relacionan entre ellos, buscan el tener la silla, porque lamentablemente no tienen en muchas ocasiones, otros sí. Yo creo que hay dos clases de políticos. El político que tiene dónde irse, que está mal considerado en política, porque en el sector privado la administración podría vivir mucho mejor, y el otro político, el que no tiene otra cosa y está ahí agarrado a lo que le van ofreciendo. Yo creo que siempre hay que ser libre y aprovecho que sois jóvenes, que somos jóvenes, para pediros que no entendáis la política como un fin. O sea, que la política no es llegar a la política. Yo por lo menos no lo entiendo así, no lo he entendido así. Yo lo veo como un medio para cambiar las cosas, como una herramienta para cambiar las cosas. Y Ciudadanos, desde mi punto de vista, y creo que vosotros también, es el mejor partido para cambiar las cosas. Es un partido joven, es un partido sin mochilas, es un partido que se está haciendo, que lo estáis construyendo vosotros también, junto con nosotros. Estáis construyendo la dinámica, los procesos, los protocolos, que se puede hacer y que no. Eso es lo que estamos haciendo ahora, nos permite tener un partido ágil que sea una palanca para cambiar. ¿Qué les pasa a otros partidos? Que no son palanca de nada, porque están tan anquilosados, están tan rígidos, que no les permiten cambiar las cosas. Yo cuando veo otros jóvenes, otros partidos, o incluso políticos de otros partidos que me dicen que quieren cambiar las cosas, digo, mira, tú puedes intentar cambiar las cosas en tu partido, puedes intentar cambiar las cosas en España, pero si no eres capaz de hacer nada en tu partido porque estás absolutamente bloqueado, porque tienes una red clientelar en torno a ti que no te permite hacer nada, pues ya puedes tener muchas intenciones que no vas a poder conseguir nada. Y se ve, tienes ejemplos, no voy a citar nombres completos, pero hay gente con ganas de regenerar la vida política en España y las cosas en otros partidos políticos y no pueden. Y pasan los años y no pueden, porque forman parte de una estructura que no les permite cambiar. Yo creo que aquí en Ciudadanos tenemos una gran suerte, y es que es un partido joven, es un partido que tiene una base democrática muy fuerte, que defendemos primarias, que creo que es el mejor mecanismo para hacer las cosas, que eso nos permite regenerarnos, que es un partido que no es totalitario ni sectario, que se permite hablar, opinar, discrepar a nivel de afiliado y a nivel de dirección también. Yo no he tenido absolutamente ningún comentario impositivo por parte de nadie de la Junta Directiva Nacional a la hora de llevar a cabo las negociaciones, por ejemplo. Pues no me han impuesto nada, hemos hablado, eso sí. Se habla, se discute, se opina, se extrae una conclusión y se aplica. Pero creo que esa debe ser la manera de funcionar. Creo que nos podemos sentir orgullosos. También os pido que seamos todos conscientes de que el partido está creciendo, de que puede ser más lento a veces de lo que queremos, que tarda en llegar la votación de jóvenes o desarrollarse, que tarda en llegar muchas cosas. Nosotros lo hemos visto en Madrid en nuestras propias carnes, como a veces te desesperas, porque parece que no avanza, pero creo que forma parte de lo que estamos viviendo, que es un momento único, que Ciudadanos es un partido que en prácticamente nada de tiempo se ha convertido en una fuerza real, en una alternativa al gobierno, y eso es un valor y eso es un mérito increíble. Hay que ser condescendientes, creo, en ese sentido. Vamos a dejar que el partido siga creciendo, que crezca sano. Exijamos, evidentemente, pero siendo conscientes de que somos lo que somos, que tenemos un presupuesto que es el que tenemos y que estamos consiguiendo cosas que son inauditas, ¿no? Yo creo que en dos sentidos. Uno, creando una estructura de partido tan importante en tan poco tiempo, y luego un desafío político que también estamos dando la talla. Estamos en medio, estamos marcando agenda, no nos estamos poniendo de perfil, y eso yo creo que es digno de elogio y que hay que valorarlo. Eso es un poco lo que quería contaros, los valores, que eso es lo más importante, que no los perdamos nunca, porque si llegas a la política y traicionas tus valores, pues
cuando tengas que tomar decisiones, si ya los traicionaste una vez para llegar, pues no sé qué valores, no sé qué políticas tomarás. Yo creo que hay que estar en política siendo íntegro con los valores que te llevaron a ella y no perderlos nunca. Y si un día veis que esos valores que defendíais no se cumplen, pues yo os invito a que cogéis la puerta y os vayáis. Porque si no seréis uno más de lo que hay ahora en política. Realmente muchos de ellos, que entraron con buenas intenciones, entraron con ganas de cambiar las cosas, pero a medida que iban subiendo, iban renunciando a sus valores, a sus principios, a su manera de entender la vida, porque tenían que esperar que alguien les pusiera dedo y por eso tuvieron que sacrificar su manera de entender la vida en un momento, porque fueron creciendo y fueron teniendo que hacer favores o tenían que esperar devolver favores. Tienen que renunciar a la manera de... Tenemos que renunciar, tenían que renunciar a posicionamientos propios porque el partido decía que es que era el posicionamiento y que no había otra manera. Y cuando llevan 20 años ahí, pues yo estoy seguro que se miran al espejo y no se reconocen. Y cuando yo empecé con 18 y ahora con 50 o 55 que tienen, pues seguramente no se parecen mucho. Se convierten en gestores, en máquinas de buscar el poder y de perpetuarse en el poder. Y eso es lo que yo he visto en el PP y en el PSOE, y es lo que me gusta. Y cuando lo ves año tras año y ves que las cosas no cambian y que no defienden los valores, que los traicionan sistemáticamente y que su único objetivo es mantenerse allí porque sí, porque tienen que colocar a toda la gente a la que le han prometido favores, pues es lo que a mí me animó personalmente a dar el paso y entrar en política. Esa es la razón fundamental. Y sobre todo hay una que siempre que puedo dar cuenta, porque es, de verdad, luego hablaréis con un coach que va a estar con una sesión por la tarde, creo. Pues os buscará, os explicará la importancia de un sueño, de tener sueños en la vida y de perseguirlos y de respetar los valores en los que uno cree. Bueno, pues yo tengo una razón de fondo que ha sido lo que me ha impulsado a entrar en política, un valor más allá de los valores de Ciudadanos. Y es que yo no quiero llegar a ser mayor, a tener 70 años, 80 años y mirar atrás y decir yo pude cambiar las cosas, yo pude hacer algo por España y no lo hice. No lo hice porque bueno, pues preferí estar en mi círculo de confort, estar ahí tranquilo, irme a la piscina por la mañana, que lo hicieran otros. Bueno, pues no, yo creo que tenemos una oportunidad única en España de hacer las cosas distintas. No quiero llegar a 80 años y mirar atrás y ver que pude y no lo hice. Por eso di el paso, me presenté a las primarias, a Ciudadanos, y ahora estoy encabezando el proyecto en la Comunidad de Madrid, creciendo, aportando, porque más allá del proyecto de Ciudadanos yo creo que tenemos que tener cada uno un proyecto personal de vida. Y a mí me llena y me hace sentirme feliz y equilibrado un proyecto común, donde ves que cada vez hay más gente, que se suman, que comparten tus ideas, que es posible cambiar las cosas de verdad, que ya no es un discurso de la tele, que es que se puede hacer cosas, que en la Comunidad de Madrid estamos haciendo cosas, que en tan solo un mes hemos hecho más que la oposición en 20 años, que es que el gobierno de la Comunidad de Madrid se comprometa a acuerdos concretos, sin intercambiar sillas, como dice Albert. Aquí no se han intercambiado sillas, aquí se han dicho, si usted quiere gobernar, tendrá que gobernar con un programa y unos principios teñidos de naranja. Son 76 principios lo que tienen que llevar a cabo. Y eso, personalmente y humildemente, creo que es un logro sin precedentes, al menos en la Comunidad de Madrid. Es lo que pone de manifiesto que de verdad se pueden cambiar las cosas. Y yo os animo a que peleéis por ello, a que sepáis que cuando se llega a unas instituciones se pueden cambiar las cosas, que no tiréis la toalla, pero sobre todo me parece que es importante que no, como decía antes, no pongáis la política como fin en sí mismo. Es fundamental, porque si ponéis la política como fin en sí mismo, entonces entran las ambiciones personales, entran los egos, entran las luchas de poder, y es lo que pervierte cualquier partido político. Vamos a trabajar con valores, vamos a trabajar pensando que el proyecto no es importante que nosotros, que si yo me voy mañana aquí no pasa absolutamente nada, esto sigue funcionando igual, al igual que si os vais cualquiera de vosotros, esto funciona porque más que un partido, lo dice Albert siempre, es un proyecto de país, y esto va a funcionar sí o sí, estemos nosotros o no estemos nosotros. Así que os pido que tengáis esa capacidad de apoyar y apostar por el proyecto común, que las ambiciones personales están muy bien, pero que creo que deben quedarse a un lado y que deben servir al interés general, al interés del proyecto. Y por lo menos es mi manera de entender la política y de lo que estoy haciendo. Entonces, os transmito mi pequeña experiencia, pues os sirve de ayuda o de orientación. Y yo creo que a partir de ahora, si os parece, si tenéis alguna duda de política o de valores o de mi propia persona, pues encantado de responderla. Gracias. Cualquier cosa. Bueno, ¿se me oye? Perfectamente. Tengo varias preguntas. Una es, yo soy de Granada. Entonces yo tengo una preocupación.
Tengo una preocupación. Porque puedes preguntar que a lo mejor no sé la respuesta. No sé por qué pregunta lo que quieras que ya... No, una pregunta sencilla. Pero vamos a ver. Por ejemplo, Juan Marín en Andalucía, Susana Díaz se ha comprometido con Juan Marín a, por ejemplo, bajar el IRPF o poner facilidades para que los emprendedores abran un negocio, ¿no? En Andalucía. Vamos a suponer que lo hace. Y a todos los andaluces les va de maravilla. O sea, un negocio y gracias a la eliminación de trabas administrativas, pues a la gente le va mejor, o paga menos impuestos y gana más. Y claro, esto puede sonar muy políticamente incorrecto, pero la mayoría de la gente es muy tonta. Entonces, sí, cuando la gente se toque el bolsillo, los andaluces, y vean dentro de unos meses que gracias a Ciudadanos tienen más dinero en el bolsillo, ellos no van a pensar, ah sí, esto ha sido gracias a Juan Marín y a Ciudadanos que han puesto condiciones a Susana Díaz y ahora Andalucía va mejor. No, la gente, como he dicho, es tonto. Entonces va a pensar, lo primero que va a pensar, mira, la Susana Díaz no ha bajado los impuestos, ahora ganamos más. O gracias a Susana Díaz ahora gano en mi negocio más. Entonces mi primera pregunta es, ¿qué se puede hacer en términos de comunicación, de publicidad, de lo que sea, para que la gente sepa que los beneficios de la entrada en el escenario político de Ciudadanos, la gente reconozca que es de Ciudadanos y no de los que han conseguido más votos y tienen su apoyo? Susana Díaz, Cifuentes, cualquier caso de España, pero no siendo andaluz, pues digo que Susana Díaz. Respondan a eso y luego la otra pregunta. Creo que la pregunta tiene dos partes. La parte de valores, decía antes, y la parte más pragmática. La parte de valores, que creo que es muy importante que lo tengamos presente siempre, es que desde Ciudadanos, lo hemos dicho siempre y lo creemos, no importa quién lleve a cabo la medida, sino que se lleve, ¿vale? O sea, no podemos pensar siempre la política como la han pensado los que nos han precedido, en términos políticos, ¿qué y lo nuestro qué? Y ahí está tanto como me la apuntó. Ese tanto es un tanto estratégico o táctico que está ahí. Lo importante es que la reforma se lleve a cabo y se haga. Y si en Andalucía se han firmado 70 puntos concretos, lo que hay que hacer es que se lleve. Pero sabe Susana Díaz, si se intenta apuntar el tanto, se lo apunte ella, me da igual. Y yo aquí en Madrid lo he dicho siempre en campaña. Me da igual no gobernar si dentro de 4 años miro para atrás y los 200 puntos del programa de Ciudadanos en Madrid están cumplidos. Ya está. Mi preocupación personal es esa. Si están cumplidos es la razón por la que me metí en política, para cambiar las cosas y ver cambios concretos. Que se apuntan tanto el PSOE, el PP, eso es otra cosa, ¿vale? Pero yo creo que lo importante es el valor, que esté hecho. Y en Andalucía Juan Marín ha conseguido una cosa que es igual de importante que en Madrid. Que un gobierno que está ahora mismo gobernando con su programa, intentándolo, tiene 70 puntos concretos del programa de Ciudadanos, con 9 diputados, no lo olvidemos, con 9. Ojalá hubiéramos gobernado Andalucía, en Madrid, en toda España. Ya te digo que entonces las reformas que proponíamos se llevan a cabo rápido, directa, pero no ha sido así. Los ciudadanos nos han dado el peso que nos han dado y en Andalucía nos han dado 9 y han seguido votando un partido como el PSOE, que todos sabemos lo que es el PSOE de Andalucía. Madrid igual. A pesar de casos de corrupción, los ciudadanos le han dado más de 1 millón de votos al Partido Popular. Así, nosotros aceptamos los resultados e intentamos condicionar la política en función de la capacidad que tenemos en cada lugar. En Andalucía ha sido así, en Madrid de esta forma. Eso por el tema de los valores. Pero poner el foco en lo más importante es que se lleve a cabo. Y luego, tema más pragmático. ¿Cómo hacerlo? Pues es una labor del partido. Hay que ser capaces de explicar a la gente esta nueva manera de hacer política. Que la política ya no va de cargos, que la política ya no va de tú me das sanidad y educación y ya lo que te dé la gana mientras que gobiernes. Que la política va de que puedes pactar temas concretos y propuestas concretas. Y que nosotros lo que defendemos es que se lleven a cabo esas propuestas y que vamos a estar exigiendo el cumplimiento de esos objetivos. Y la gente, y no coincido ahí, lo siento contigo, no, la gente es muy lista. Lo que pasa es que cada uno, a su nivel, cada uno interpreta la realidad de política como considera. Pero tú ves que la gente no sabe que en Madrid, por ejemplo, o en Andalucía, el ciudadano está teniendo un papel relevante y que ha condicionado al gobierno. Claro que lo sabe. Claro que lo sabe. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir comunicando y explicar una nueva manera de hacer política que no se ha hecho antes en España. Y es que ya no formamos parte del gobierno, es que estamos condicionando desde la oposición, es que tienen que entender que es un acuerdo de investidura, no un acuerdo de gobierno.
Pues eso es una labor nuestra pedagógica, no se ha hecho antes en España, hay que explicarlo. Si somos capaces de explicarlo bien, tendremos buenos resultados en las generales. Si lo explicamos mal, pues seguramente será un poco peores. Pero es labor nuestra. Entonces, ¿cómo se hace? Pues estando en los medios, comunicando, siendo pedagog, haciendo pedagogía. No hay un secreto, yo creo que como no hay una fórmula mágica, no se ha hecho nunca, hay que hacerlo, como otras tantas cosas que hemos hecho desde Ciudadanos que no se habían hecho nunca, y veremos si somos capaces de hacerlo o no. En las generales se verá. Pero en caso de que no cumplan los puntos Pero si no cumplen los puntos ni Susana Díaz, ni Fuentes, ni las demás, hay que tener en cuenta que una moción de censura requiere proponer un candidato y que las demás fuerzas políticas lo coloquen como presidente. Y yo dudo mucho que Podemos, o en Andalucía o en Madrid, apoyara o a un candidato de Ciudadanos o a un candidato del PP o del PSOE, depende de la comunidad, para desalojar el que está en el poder si incumple lo que ha pactado los ciudadanos. Entonces yo escucho a Rivera decir, bueno, pues si no cumple, moción de censura al canto. Sí, claro, hace falta presentar un candidato. Entonces, ¿me puedes responder qué haríamos en caso de que no cumplan nada o cumplan muy imperfectamente? Yo te cuento el caso concreto de la Comunidad de Madrid. En Madrid, el PP tiene 48 diputados, Ciudadanos 17, sumamos 65 entre los dos, y la suma PSOE-Podemos suma 64, hay 129 diputados en total. Es decir, Ciudadanos es clave en la estabilidad del gobierno de la Comunidad de Madrid. O sea que sí que puede ser, es determinante, la formación del gobierno va a ser determinante durante los últimos 4 años. Ahí, claro, le puedo presentar una moción de censura si es que no se cumplen los acuerdos. Pero la idea es no hacerlo, la idea es que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla todos los acuerdos firmados, pues como cuando firmas un contrato con cualquier persona. Lo que hay es que cumplan, no que incumplan. Pero si ves, evidentemente, lo que dice Albert muchas veces, somos nuevos pero no novatos. Pero si ves que pasan 2 meses y que hay una tomadura de pelo y que no se mueve ni una hoja y que no hay cambios, entonces tienes la capacidad de tomar medidas más contundentes. En la Comunidad de Madrid es sencillísimo. Tienes un PSOE, un Podemos, un Ciudadanos, puede ser una alternativa de gobierno, pueden habilitar otro gobierno. Que nosotros hemos preferido, que hemos llegado a un acuerdo con la fuerza más votada, que fue el Partido Popular, que gobernara el Partido Popular. Pero siendo pragmáticos, Ciudadanos ha tenido y tiene la capacidad de decir quién gobierna la Comunidad de Madrid. Y eso nos da una fuerza enorme. Nos da una fuerza de presión y de exigir que el programa del Partido Popular, pues como decía antes, sea más naranja que nunca. Y que las tasas, la reducción de las tasas universitarias del 10% que anunció Cristina Cifuentes ayer, tenga mucho que ver la presión de Ciudadanos. Y la eliminación del Consejo Consultivo tenga mucho que ver Ciudadanos. Que el canal Isabel II siga siendo de todos los madrileños, tiene mucho que ver Ciudadanos. Y así hasta 76. Y eso desde la oposición y con 17 diputados. Pero tenemos la suerte que esos 17 diputados son claves. Pues vamos a aprovecharlos y vamos a apretarles. En Andalucía igual, en Andalucía hace falta, no es igual porque no tenéis la capacidad de pues, vosotros mismos poder expulsar a Susana Díaz, pero sí que es una alternativa que está ahí, que si se ve que no funciona ni que los acuerdos no se cumplen, se puede intentar articular. Sí. Yo también soy partidario de dejar de todas maneras a los gobiernos que funcionen, no hay que obsesionarse con la moción de censura. Hemos hecho un acto de responsabilidad política, que es apoyar a un gobierno en concreto, como en Andalucía, la lista más votada, y en Madrid igual. Hay que dejar que se organicen, que funcionen y ver hasta qué punto están comprometidos con el acuerdo que firmaron. Si vemos que pasan los meses y no, entonces pues habrá que tomar decisiones, pero tampoco adelantemos acontecimientos. Gracias a todos, muchas gracias Ignacio por tu ponencia y por estar aquí un sábado. Y me has hablado varias veces sobre la política como un fin. Yo quería preguntarte qué opinas de una noticia que salió hace unos días de que PP y PSOE proponían que el Senado fuera, digamos, una cámara para alojar expresidentes, como si fuese un cementerio de elefantes. Que no lo es ya. Que lo es, pero más oficial todavía. Pues mira, yo creo que con el Senado hay 2 opciones. Y ya lo sabéis, porque todos escucháis hablar igual que yo. Ya sabéis lo que voy a decir. Pero el Senado tenemos 2 opciones, o lo cambiamos o lo cerramos. Entonces, pues, convertirlo en una cámara para expresidentes no me parece la mejor opción. Sinceramente, es verdad que hay que hablar con todas las formas políticas y ver qué salida le damos al Senado, cómo lo convertimos en una verdadera cámara de representación territorial,
si definitivamente nos damos cuenta de que no merece para nada y que tenemos que evolucionar hacia un sistema político unicameral. Pues es un debate que habrá que poner encima de la mesa a partir del año que viene, después de las generales, ver qué hacemos con el Senado. Desde luego lo que está claro es que como está diseñado no funciona. Y que no tiene ningún sentido una Cámara de segunda lectura donde luego tiene que volver el texto al Congreso y se puede echar atrás todo lo que se ha aprobado en el Senado, pues no sirve para nada más que para eso. Para que los políticos que ya no están en funcionamiento, que están allí, sigan con un sueldo, sigan con su puesto oficial y pues, apareciendo por los cócteles y cenas de rigor, pues a mí sinceramente se me queda corto como Cámara. Hay mucho por hacer en tema de Senado, de revisión del Senado, a nivel de separación de poderes. Ahora creo que viene la etapa decisiva en esto. Ahora vienen 4 años que si somos capaces de que Agüero sea el próximo presidente del gobierno, habrá cambios indudable en todo, en la administración, en la educación. El bueno depende de nosotros. Cuando nos decían que hace 8 meses que era imposible que Ciudadanos entrara a la Asamblea de Madrid, no, es imposible porque no tenéis estructura. Porque no tenéis estructura, sois un partido regionalista, catalán, un presidente que se entiende. Entonces, era imposible entrar en Madrid. Y al final hemos entrado con 27 diputados de 0 a 17. Es la entrada más fuerte en la historia, aparte del inicio de la Asamblea, pero nadie, ningún partido político había entrado con tanta fuerza en una Cámara. ¿Por qué no Albert Rivera, presidente del gobierno a partir de noviembre? Si conseguimos eso, conseguiremos que todo el programa de Ciudadanos tenga todavía más sentido, que se pueda llevar a cabo, que hay que buscar consensos, evidentemente, porque tampoco hay que ser iluso. No creo que gobernemos con mayoría absoluta, aunque está por ver. Estaría bien, habrá que llegar a consensos, pero en ese consenso está el Senado. Hola, buenos días. Yo más que dar las gracias por venir a los compañeros, quería darles ánimos. Como os haya costado la mitad que a mí levantaros hoy, desde luego demostréis mucho compromiso estando aquí. Y a usted, Ignacio, por supuesto, las gracias por venir, las gracias por la ponencia, por acompañarnos un sábado a la mañana. Yo en mi pregunta he incidido un poco más en lo dicho por el compañero de Granada. Más que el tema de las mociones de censura, que no me preocupa porque al final somos un partido con unos ciertos valores y si hay que hacerla se hará. Me preocupa más el tema de ahora que ya les hemos dado la llave de la gobernabilidad, ahora que digamos no estamos en tanta posición de fuerza, porque una moción de censura es algo muy serio como para hacerlo por cualquier cosa, me gustaría a ver si podría plantearnos aquí a ver cómo se va a buscar digamos el calendario para que esos acuerdos se vayan llevando a cabo de forma progresiva, porque evidentemente bueno, si se lo hará a Cifuentes, pues lo hará cuando a ella le venga bien hacerlo. Entonces, saber un poco más o menos cómo está pensado el calendario, si se va a negociar, cuándo. En el caso de la Comunidad de Madrid, la semana que viene nos reuniremos con el PP para fijar ese calendario. Hay 76 puntos concretos, pero claro, muchos de ellos tienen que ver con transparencia, por ejemplo, regeneración. Lo que queremos hacer es fijar agruparlos en bloques y saber que este es un bloque que tiene que ver con regeneración, este es un bloque que tiene que ver con educación y luego sobre todo identificar las leyes que hay que modificar para aplicar esas reformas. Y el tercer punto, calendarizar. Esta reforma, este paquete de reformas se puede llevar a cabo en la primera parte de la legislatura, en la parte central o en la última. Eso, bueno, ellos también son los primeros interesados en tener el calendario encima de la mesa para no tener que estar siempre con la presión nuestra y mediática de qué pasa con el punto este o el punto otro. Pues una vez que tengamos el calendario sabemos todos a qué atenernos y iremos preparando las reformas con el objetivo, como he dicho antes, de que dentro de 4 años estén cumplidos los acuerdos. Esos y esperemos que muchos otros que no hemos podido incluir en el acuerdo, pero que están en el programa de Ciudadanos y queremos llevar a cabo. Sí, hola, muy buenas. Muchas gracias en primer lugar por la ponencia. Una pregunta doble que es mucho más complicada de lo que parece. Para que no te veamos. Aquí. ¿Cuáles son las mayores dificultades que te has encontrado? Primero, como cargo interno del partido y luego como cargo público del Ciudadanos. Como cargo interno es el ir construyendo cada día un proyecto que estás por construir. Entonces tienes que ir improvisando y tienes que ir a veces poniendo parches y bueno, pues imagino que lo que veis vosotros también jóvenes o en vuestras agrupaciones principales, si no es jóvenes, principal, pues vas creciendo, entonces no hay nada. Nosotros en 2013 ya digo, no teníamos sede, entonces la primera preocupación es dónde nos reunimos. Y te preocupa y hablo con Barcelona y Barcelona pues no te puede dar opciones o soluciones porque está a otras cosas, porque todavía eres pequeño, porque no te conocen. Entonces ya una vez que tienes la sede y que has conseguido, pues has llamado a 300 teléfonos
y ya uno te han cogido y al final pues consigues una sede, pues cómo pagar los suministros, cómo crear los grupos de trabajo, qué estructura es la mejor, cómo nos organizamos, qué áreas son las fundamentales, cómo se hacen las asambleas. Luego ya vas creciendo, cómo se elabora el programa para que sea coherente. Son todos pequeños desafíos o grandes desafíos que vas teniendo que van tienen sentido con el crecimiento. Luego tienes los afiliados que no están de acuerdo con cómo están llevando las cosas, te plantean problemas que tienes que ir solucionando, que explicando, que luego falla la comunicación. La comunicación hay que trabajarla siempre. Yo, chicos, os invito a que la trabajéis porque es clave el explicar el porqué de las cosas, el porqué se toman determinadas decisiones. Bueno, ir gestionando cada día el partido es un reto. Cuando estés en un partido, yo no he estado, pero cuando estés en un partido grande que ya tiene todas las estructuras y todos los cargos y todo pues en marcha, es muy fácil, es simplemente meterte ahí y hacer que funcione, pero aquí no. Aquí creamos todo de nuevo. Ahora, pues, el desafío que tenemos encima de la mesa es crear la estructura en la Asamblea de Madrid. Del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea somos 17, pues hay que contratar a gente, hay que dar responsabilidades a cada uno, hay que intentar que todo funcione bien. Pero la parte de gestión humana es lo más complicado de todo. Lo más complicado de hacer política me parece que es gestionar equipos. Entonces, si somos capaces de gestionar equipos, nosotros somos conscientes de dónde estamos, somos comprensivos también de la dificultad de hacerlo, pues tenemos mucho ganado. Eso a nivel interno. Y ahora viene otra nueva etapa que no hemos hecho nunca, que ha sido presentarnos a unas generales con la fuerza que llevamos, tener listas en toda España. Eso es otro reto. Por eso yo siempre digo que hay dos retos en Ciudadanos: el reto orgánico, de crecer bien, de crecer sanos, y luego el reto político, de tener un mensaje, de llegar, de ser convincentes y de que la gente te vote. Entonces esos dos retos no los tienen el resto de partidos. La mayoría de ellos, excepto Podemos, ya tienen la parte orgánica construida y consolidada, solo tienen que centrarse en política. Nosotros tenemos que centrarnos en hacer bien las cosas también orgánicamente. Entonces, bueno, esos son los principales retos internos. Y me preguntabas también retos políticos. Bueno, me acuerdo fue el principal reto que he tenido hasta ahora. Ya os decía al principio que no tengo experiencia política. Tampoco puedo hablaros de, como la cebolleta, de la experiencia política que he tenido, porque está empezando mi carrera en política, que no sé lo que durará. Lo que sí que os garantizo es que no será para toda la vida. Creo que hay más, yo personalmente tengo más preocupaciones y más proyectos que el político. Me gustaría estar una etapa de mi vida, no sé cuánto durará, pero no será muy larga, contribuyendo a que Ciudadanos crezca, contribuyendo a aportar ese granito de arena en mi país, pero luego tengo otras inquietudes dentro de la empresa o no sé, volver a mi sector, y que supongo que haré cuando vea que esta etapa o se ha agotado o pues que me llena, o que decían que no soy libre o cualquier cosa. Creo que será lo que me lleva a salir de la política, pero ahora estoy empezando con muchísimas ganas. Creo que hay mucho recorrido que hacer. Y la parte al principio de estos primeros meses es el acuerdo con el Partido Popular de Cristina Cifuentes. Ha sido el más duro, porque llegas nuevo, porque ellos llevan casi 30 años en política, porque saben cómo se juega esto, nosotros somos nuevos. Pero bueno, creo que ha sido un buen acuerdo. Ha sido duro, también es verdad que ha habido momentos pues, cercanos a la ruptura del acuerdo, pero todos sabíamos el peso que teníamos en la negociación y al final hemos llegado a un acuerdo que creo que es positivo. Desde luego sí que os digo una cosa, para mí personalmente esto ha sido el mejor máster que puedes hacer en la vida. Salir de mi trabajo en marzo, de un permiso no retribuido, y empecé ya en política a tope, a full, las 8 horas. Y cada día ha sido distinto, cada día ha sido un aprendizaje. Yo creo que vosotros, a lo mejor no con la intensidad que la he vivido yo, pero también estáis viendo algo parecido. De tener que hablar en público, pues escuchaba a Laura que era su primera presentación en público, pues todo suma y ya verás como la segunda está saliendo bien, está saliendo perfecto. Pero seguramente la siguiente que haga la mejor, y son experiencias que te llevas. Sigas en política, vivas de la política un tiempo o no, todo lo que supone de conocer gente, de experiencias, de presentaciones, eso no te lo mira nadie. Eso estaréis en vuestro trabajo, sí lo aplicaréis y será un activo vuestro. Así que eso es, siempre te lo llevas. Pero vamos, por no desviarme. El tema más complicado ha sido la negociación. Ahora vendrán otras negociaciones, porque en el caso de la Comunidad de Madrid, cada ley que se quiera aprobar depende de Ciudadanos. Habrá que posicionarse, habrá que decir por qué vota a favor, en contra o abstención, todas las semanas. Y eso pues, nos hará posicionarnos, nos hará que explicar, nos hará tener que estar en medios. O sea que es un desafío precioso que yo me asumo con orgullo, con responsabilidad, con humildad también, porque creo que tengo un grandísimo equipo que me apoya y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Buenos días, Ignacio. Aquí delante. ¿Dónde creo? Aquí.
Ah, vale. Bueno, lo primero de todo, darte las gracias de que estés hoy aquí con nosotros, ¿vale? Lo segundo, va para todas las salas, estamos en cuarto lugar de Trending Topic nacional, por delante. Estamos por delante del acto que organizaba hoy el Partido Popular, es decir, que eso es un reflejo. Es un reflejo de la ilusión, de las ganas que tenemos de cambiar España y que estemos por delante del partido, que, siendo francos, el partido más importante que hay en España. Eso por un lado. Y ahora viene la pregunta. Yo soy de Cataluña, soy de Barcelona, y entonces voy a barrer hacia mi casa. Desde aquí, desde Madrid, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo se ha vivido todo el proceso que se está llevando a cabo por el gobierno de la Generalitat? El proceso de independencia y el nacionalismo que estamos sufriendo allí los catalanes, que nos sentimos también españoles. Hombre, te puedo hablar por mí y por la percepción que yo he tenido. No hay un estudio que diga cómo se ha vivido ese proceso, pero sí que el entorno, pues, te puedo decir nuestra opinión, cómo lo hemos visto. Lo primero con preocupación de que algo que llevamos viendo durante años que podía pasar, termine pasando. Y algo a lo que han contribuido tanto PP como PSOE, que es a alimentar un nacionalismo con el único objetivo de gobernar la Moncloa y dándole pues, privilegios, siendo cómplice en muchos casos de temas tanto escabrosos en Cataluña, pues no han levantado la voz y hemos llegado a un punto, especialmente el año pasado, de máxima tensión, al principio de este año, que a mí me preocupaba y aquí en Madrid preocupaba mucho. Entonces, ¿cómo lo hemos vivido? Preocupados y hasta cierto punto llegaban momentos en los que estábamos incluso saturados de independencia. Los telediarios abrían con temas de independencia, especialmente a finales del año pasado. Y era un poco saturación e incluso el hartazo, ¿no?, del tema de cómo podemos seguir trabajando en la línea de romper y de separar y que tengamos responsables políticos en España que estén defendiendo la ruptura por encima del mismo sentido común, de que permanecer juntos en una economía global, en un mundo globalizado. Si aspiras a una Unión Europea fuerte, no puedes estar planteando permanentemente romper con tu vecino, sobre todo con lo que nos une entre españoles. Claro, evidentemente, si tu único objetivo es separar y poner el foco en la diferencia, pues lo vas a encontrar, pero no solamente entre catalanes, entre vecinos, la comunidad también, y entre familia también, que puedes tener hermanos muy distintos. Pero yo creo que hay mucho más de lo que nos une que lo que nos separa. Ciudadanos ha tenido un discurso que es el del sentido común en Cataluña, defendiendo lo que todos pensamos, la mayoría de los españoles pensamos, que es que la mejor manera de crecer y la mejor manera de tener un proyecto de futuro es juntos, y se está demostrando ahora. Las encuestas están poniendo en evidencia que el independentismo tiene las patas muy cortas, cada vez más cortas, y que el sentido común se impone la normalidad, se impone entender dónde vivimos. No puedes vivir ni a nivel económico, ni socialmente, ni políticamente, diría, en un país, en una región, en un mundo en general donde tienes que competir con grandes regiones, grandes países como China, como Estados Unidos, tú únicamente mirándote el ombligo, viendo tus diferencias y viendo lo especial que eres. Es que ese mundo se acabó, se conoce mucho. Vamos a un mundo global donde lo que importa es tu capacidad para sumar, tu capacidad para entender la diferencia del lado y ser capaz de unirte a un proyecto y ser fuerte. Y eso es lo que defienden Ciudadanos. En Cataluña y en toda España, por cierto, no como otros partidos. Que en Madrid, en Extremadura o en Andalucía dicen una cosa y en Cataluña dicen otra. Los ciudadanos defendemos lo mismo en todas partes porque pensamos que es sentido común y que es la mejor manera de crecer. Y Albert lo dice muchas veces, el nacionalismo tiene su cabida cuando no hay proyecto de país. Es que en España, lamentablemente, durante muchos años, los últimos años, no hemos tenido un proyecto de país que sea atractivo, que nos atraiga a todos. Entonces, bueno, pues es el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento del nacionalismo, independentismo, populismos, y para nosotros, para intentar poner freno, para intentar poner sensatez donde no lo ha habido y para intentar demostrar que hay una manera distinta de afrontar los problemas en España, que es juntos, evidentemente, siendo conscientes de la pluralidad que hay en España, pero sintiéndonos orgullosos de ella, no buscando la diferencia. En eso estamos, en Barcelona, en Madrid, en Andalucía, en el País Vasco, en toda España. No sé si se escucha.
Pues mi pregunta se sale un poco de las anteriores, que tienen que ver un poco con política y relacionado al partido y todo esto. Mi pregunta es parte del sentido de Ciudadanos una reforma en otros sentidos, como por ejemplo educación? A ver, que no te veo. Aquí. Me dicen que responda más breve, porque sois muchos los que queréis preguntar, ¿vale? Así que voy más concreto que cuando queráis. Bueno, lo que queráis, yo no tengo prisa. Pensé que había escuchado, ¿no había escuchado la pregunta? Sí. No, perdona, repítemela, por favor. Mi pregunta era, ¿forma parte del sentir del partido otras reformas que no sean simplemente políticas? Porque lo que se han referido anteriormente los compañeros ha sido unas cosas políticas, por ejemplo, educación. Pero no sé cuál es la pregunta. Por ejemplo, si se propone una reforma en un sector de educación, ¿eso forma parte del cambio que propone Ciudadanos? O sea, me preguntas que es un cambio del modelo educativo, ¿es una reforma de Ciudadanos? Sí, o simplemente eso. Sí, de hecho es uno de los pilares de Ciudadanos. Imagino que todos conocéis Movimiento Ciudadano, pues esa plataforma que se creó para intentar expandir el partido a nivel nacional, o sea, como fase intermedia de crecimiento de Ciudadanos. En esa plataforma, el Movimiento Ciudadano, uno de los 5 pilares, era un pacto por la educación, un gran pacto por la educación en España. El Movimiento Ciudadanos entendemos todos que la educación es un pilar fundamental, y que si quieres crecer como país, como sociedad, tener ciudadanos libres, críticos, la educación es clave y no se está cuidando como debería. Es más, llevamos 7 modelos educativos en España y todavía seguimos a la cola de los informes internacionales más prestigiosos. Hay mucho que hacer en educación, que evidentemente no lo podemos hacer solamente desde Ciudadanos, hay que hacerlo con todas las fuerzas políticas, contando con todos. Hay que sentarse en la mesa y ver qué está fallando. Y no creo que sea un tema de religión, sí, las escuelas no religión. Es un tema que va mucho más allá, es un tema del modelo educativo, es un tema que tiene que ver con que la memoria no puede ser la única herramienta para progresar a nivel educativo. Tienes que enseñar en competencias, en habilidades, tienes que enseñar en oratoria. Tenemos aquí una ponencia interesantísima sobre oratoria, sobre cómo comunicar. Tienes que enseñar en habilidades, en capacidad lectora. Y lo que estamos haciendo a día de hoy es empeñarnos en un modelo que a día de hoy no tiene demasiado sentido. Y es que te sepas, por ejemplo, por reducirlo a un absurdo, todos los ríos de España. Pues mira, está muy bien saberte los ríos de memoria, pero a lo mejor lo que tienes que saber es dónde buscan esos ríos. Compensar un poquito, porque esos ríos los tienes a un clic, pero ser capaz de ser crítico, ser capaz de entender un texto, ser capaz de hacer operaciones matemáticas, ser capaz de hacer una presentación en PowerPoint, eso no lo tienes a un clic. Eso tienes que desarrollarlo. A nivel de comunicación, os pongo un ejemplo. ¿Sabéis cómo comunican los africanos? Porque les enseñan desde pequeñitos a comunicar y a hablar en público. Aquí tenemos pavor a hablar en público. Bueno, cuando en la universidad dicen que hay que hacer el examen oral, pues yo creo que es la peor noticia que te pueden dar en 5 años de carrera. Que el examen es oral. Pues claro, es que la vida es oral. Es que te comunicas con la gente, vendes productos oralmente, convences a la gente oralmente, haces discursos oralmente, y eso forma parte de la vida. Si te da miedo hablar en público, pues tienes las cosas, las competencias se terminan mucho. Puedes mandar un correo pidiendo el apoyo, pero es mejor comunicar cara a cara, ¿no? Por eso que es tan importante dar una revisión a la educación entre todos, poniendo el foco donde de verdad es importante, es en qué se está enseñando, cómo se está enseñando, a nivel de gobernanza, por supuesto, en la universidad, cómo se está gobernando las universidades, cómo se está gestionando la investigación, por ejemplo, cómo se está formando a los profesores, cómo se está reteniendo el talento. Hay tanto que hacer. El ciudadano lo tenemos claro, la educación es clave, pero tenemos que hablar con todas las fuerzas políticas para poner encima de la mesa este tema, dejar al margen de intereses políticos, insisto, de religión o ciudadanía, y hablar de cosas importantes y ser capaces de que los jóvenes salgan a la calle, salgan ahí fuera a comerse el mundo, y que el mundo no coma a los jóvenes. Hola Ignacio. ¿Qué tal? Me llamo Adrián, soy uno de los jóvenes de Madrid y como somos muchos voy a intentar ser muy breve. Has dicho que las primarias son la mejor manera de evitar los clientelismos y estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho yo creo que las listas abiertas del primero al último son la única manera de que nadie deba nada a nadie. Así que la pregunta es muy concreta. Como por desgracia solo tenemos listas abiertas del 1 al 5, ¿estarías a favor de cambiar eso y hacerlas del primero al último? Muchas gracias. A mí me parece que las listas abiertas son clave. Y de hecho uno de los problemas, y la democracia internacional, uno de los problemas del bipartidismo en España, y ya aprovecho para compartirlo con vosotros,
Yo no creo que el bipartidismo en sí mismo sea un problema. Es un problema este bipartidismo que tenemos. Porque el bipartidismo en Estados Unidos funciona bastante bien. El concepto de bipartidismo tienes unos partidos, Partido Demócrata y Republicano, que cada 4 años o cada 8 años se regeneran absolutamente. No tiene nada que ver el Partido Demócrata del 98 con Clinton, el Partido Demócrata del 2008 con Obama. Nada que ver. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque hay caras nuevas que surgen cada 4, cada 8 años, que salen de abajo, que comunican, que enganchan, que convencen y que regeneran el partido. Las caras nuevas, como sabes, en algunos casos, en muchos casos también son nuevas. ¿Qué pasa en España? Todo lo contrario. Son siempre las mismas caras. Yo desde que tengo uso de razón, que tengo 10 años, veo las mismas caras en política. Hasta hace poco ya Rubalcaba, que ese hombre lleva toda la vida, con todo mi respeto, ¿no? Hacia pues, Rajoy, que se presenta la primera pierde, la segunda, 6 ministerios detrás. ¿Por qué? Porque no hay regeneración interna, no se permite que aflore el talento. Son las cúpulas las que nombran a sus sucesores y así se mantiene en el poder. La democracia interna es clave para que aflore el talento, para que las caras cambien, para que los ciudadanos entiendan que los partidos se están regenerando, que son distintos cada legislatura, y eso es fundamental. Pero nosotros, bueno, yo personalmente defiendo las listas abiertas. Lo que sí que tengo dudas es, y lo comento aquí en el petit comité, lo que sí que tengo dudas es que haya que hacer las listas abiertas de todo. Tengo dudas, ¿no? Porque puedes encontrar con situaciones raras, donde haya una agrupación muy pequeña y esté representando al partido gente con un voto o 2 votos que a lo mejor no estén perfectamente, no estén preparados, ¿no? O capacitados para hacer esa labor. ¿Podemos ampliarlo de 5 a 10? Sí, puede ser, y eso, especialmente las agrupaciones grandes, mi opinión personal, Pero bueno, yo creo que la democracia interna es una cosa que hay que trabajar, que nosotros estamos proponiendo desde Ciudadanos, que tiene que existir en toda España. Estamos consiguiendo cosas, pero también hay que ser conscientes de dónde estamos y que partidos en el gobierno, con mucho apoyo, como el Partido Popular, dicen que esto de la democracia interna es un invento de los americanos, de las películas americanas. Entonces hay mucho trabajo que hacer también en cultura democrática, en enseñar, en explicar lo que son las primarias. Yo creo que hay un objetivo que es llegar a que eso pase, a eso que comentas sea así, y que podamos elegir absolutamente a todos, pero hay que ir poco a poco. Y hay que ir primero explicando lo que son elecciones primarias a la gente, que la gente tenga cultura de afiliarse, de votar, de participar, luego ver los procesos de primarias y no participa todo el mundo. O sea, hay mucho trabajo que hay que hacer en paralelo para ir aumentando. Yo creo que el objetivo final sí que puede ser que haya unas primarias donde elija toda la lista, pero hay mucho por hacer antes, sin mi opinión. Me dicen que hay que ir cortando. Si queréis hacemos una pregunta. Vamos ya. Me corta. Y me han pedido que comunique